La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no manos. se profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por su apoyo. Ya somos más de 25,000 suscriptores en YouTube y queremos seguir creciendo. Bienvenidos sean a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Si quieren compartirnos alguna experiencia, no duden en contactarnos en nuestro Facebook, Instagram o al correo oficial. Les dejo los datos en la descripción. Como siempre, les recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Después de tantos años trabajando en este lugar, uno cree que lo ha visto y escuchado todo. No es fácil ser el encargado de un hospital psiquiátrico. Las personas que terminan en este lugar muchas veces no quieren aceptarlo y se tornan violentos o agresivos con el personal o con sus compañeros. Algunos otros son extremadamente pacíficos, viven en su propia realidad y nunca se meten con nadie. Me llamo Roberto y trataré de explicarles cómo comenzó todo. ¿Te molesta si grabo estas sesiones? No. Listo, estamos grabando. Primera entrevista con la paciente González Michelle, habitación 12. Buenos días, Michelle, ¿cómo te sientes? He notado que habías mejorado mucho con tu ansiedad, pero estos últimos días has estado algo intranquila. Me dijeron que querías hablar conmigo de algo muy importante, así que siéntete en libertad de contarme lo que gustes. Sabes que este es un espacio seguro y tranquilo. No me deja dormir. Todas las noches se la pasa rascando las paredes y haciendo voces extrañas. Se la pasa como invocando a alguien y dice cosas muy extrañas. A veces me da mucho miedo porque lo escucho como si estuviera en mi habitación. Luego no me puedo dormir y eso me tiene muy alterada. Ok, Michelle, entiendo, pero ¿de quién hablas? En la habitación a tu lado, la número 11, está una señora algo grande, doña Marta. Ella es muy tranquila. No, ella no. El del otro lado. Michelle, la habitación 13 se encuentra vacía desde hace mucho tiempo. Quedamos en que no ibas a inventar historias nuevamente. Pero yo lo escucho. Todas las noches se escuchan voces desde esa habitación. No lo estoy imaginando, porque nadie me cree. Tranquila. Intenta descansar un rato y más tarde seguimos platicando. Los días en este lugar son muy largos. Convivir con tantas personas, con su mente atormentada, es muy duro. Y muchas veces pareciera que eres uno más de ellos. A veces quisiera salir corriendo de este lugar y quedarme en casa con mi familia. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y yo elegí esta profesión. Desde que yo era niño, convivir con una persona con desórdenes mentales era complicado. Mi madre en muchas ocasiones tenía ataques de pánico y ansiedad. Decía que escuchaba voces, que le pedían que hiciera cosas, pero ella siempre se negaba. Mi padre nos contó toda su historia, años después de que mi madre se quitara la vida, dentro de un lugar como este. Yo apenas era un niño, pero fui testigo de algunos de sus episodios más violentos. Y creo que eso fue lo que me motivó a estudiar la psique humana. Hay desórdenes mentales que pueden ser muy peligrosos tanto para el que los sufre como para los que se encuentran a su alrededor. Pasé muchos años como jefe de emergencias en un hospital, pero lo que yo realmente quería era trabajar en un lugar donde sus pacientes fueran más peculiares. Yo quería ayudar a las personas que tenían problemas con su mente. Después de aplicar en repetidas ocasiones para el puesto,
Por fin tuve la oportunidad de entrar como jefe de servicios médicos del hospital de psiquiatría. Y la experiencia cambió mi vida. Me tocó ver muchos casos y llegué a establecer vínculos emocionales con muchos de los pacientes. Al final yo estaba para ayudarles y debía conocer su historia. Comencé proponiendo un sistema de entrevistas que fuesen documentadas para poder compartir con otros colegas y tener el punto de vista de expertos en la profesión. Creo que si hubiese tenido los conocimientos y las herramientas que tengo actualmente, tal vez hubiera podido ayudar a mi madre. Ella decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. No conozco bien toda la historia, pero por lo que en alguna ocasión nos contó mi padre, ella era una mujer muy callada e introvertida. No le gustaba socializar porque decía que ella tenía la habilidad de ver el aura de las personas. Podía saber si alguien era malo, con solo verlo, además de que jalaba las vibras de la gente. Con el tiempo fue aprendiendo más del tema y se metió en cosas algo turbias. Hacía sesiones espirituales con algunas vecinas del barrio donde vivíamos, y según invocaban espíritus que querían comunicarse del más allá. Para ello, además de velas y aromas, en ocasiones utilizaba una de esas tablas de Ouija. Lo hacía a escondidas de mi padre, pero yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando me asomaba por las escaleras, llegué a ver aquella tabla de madera, con el puntero que se movía a través de las letras del tablero. De hecho, alguna ocasión, recuerdo que llegué a invitar a mis amigos de la cuadra, y mientras mi padre se iba a trabajar, y si mi mamá se salía al mercado o a algún otro lugar, nosotros nos divertíamos jugando con aquella tabla, tratando de hablar según con fantasmas. Hasta que un día, mientras nos divertíamos jugando con su tabla, aquella cosa se movió con voluntad propia. El puntero comenzó a deslizarse sobre el tablero sin que nosotros hiciéramos nada. Ese día mi madre nos sorprendió en la sala con sus cosas y nos regañó de una manera que nunca más volví a jugar con ellas. Ahora que lo menciono, recuerdo que desde esa ocasión su salud comenzó a deteriorarse y fue cuando comenzaron sus ataques de pánico y ansiedad, cuando llegaron las supuestas voces a su cabeza y después de muchos ataques de violencia en contra de mi padre, de mi hermana y en contra mía, papá pidió ayuda y mi madre terminó siendo hospitalizada en una institución psiquiátrica. Hace muchos años de eso y casi nunca lo cuento, pero creo que era importante mencionarlo porque eso de una u otra manera terminó por traerme hasta este lugar. Al principio todo representaba un gran reto. Tenía que conocer bien a todos los pacientes del lugar, y en ese interés por conocerlos a fondo, me topé con el último paciente de la habitación 13. Esa habitación ha estado vacía desde hace mucho tiempo. Lo que pasó ahí adentro es algo que lejos de lo clínico se acercaba más a lo paranormal. En esa habitación estuvo un señor llamado Armando. Su esposa había fallecido hacía muchos años, y en cierta forma, él se sentía culpable de no haberle ayudado más, por lo que su mujer terminó perdiendo la vida. Cuando él llegó, decía que el fantasma de su esposa lo visitaba por las noches y le pedía que matara a su hijo, que un demonio lo había poseído y que un día su maldad se vería reflejada en actos violentos en contra de cualquiera que estuviera cerca de él. Don Armando ya era una persona grande y la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en la cama, hablando al aire, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Los enfermeros le administraban calmantes frecuentemente, ya que sus delirios comenzaban a irritar a los demás pacientes. Por las noches se escuchaba al señor hablando en murmullos y rascando las paredes como si quisiera escapar por las mismas. Esa habitación tenía una particularidad. Por las noches el frío de la habitación era extrañamente insoportable. En ocasiones por la noche, la puerta se abría como si alguien tuviera la llave en su poder, dejando que don Armando pudiera salirse a caminar por los pasillos del hospital libremente. Los guardias nocturnos en más de una ocasión tuvieron que pedirle al señor que regresara a su habitación, cuando a través del sistema de vigilancia lo veían salir como si nada de la habitación. Muchas ocasiones se le llegó a encontrar desnudo en el pasillo, en un estado catatónico, como si estuviera poseído, pues lo único que podía hacer era murmurar extrañas palabras. Otra ocasión, después de estar rasgando tanto la pared, las yemas de sus dedos comenzaron a sangrar, y el señor utilizó la sangre como tinta para adornar las paredes de la habitación con extraños símbolos que parecieran de película de terror.
Cuando el señor se encontraba relajado, decía que las voces en su cabeza le pedían que hiciera cosas malas. También juraba que él no se daba cuenta cuando la puerta se abría y salía de la habitación a rondar por los pasillos. La última grabación con la que se cuenta de esa habitación es algo única y difícil de observar. Muestra al señor de pie frente a la puerta como si estuviera dialogando con alguien a murmullos. Luego se da la vuelta y se queda viendo hacia la cámara por más de 10 minutos en total calma, para después romper el silencio con un estruendoso grito de locura. Y en ese momento, la cámara parece perder por completo la señal. En las cámaras que grababan el pasillo, se puede observar cómo la puerta se abre lentamente, pero nadie sale. Solo una extraña sombra pareciera entrar a la habitación. Apenas un minuto después, se ve a un par de guardias acercarse a la habitación para entrar corriendo a ella. En ese momento, se puede apreciar que la puerta se cierra de golpe y las luces del pasillo comienzan a parpadear. Lo que se encontró en la habitación era una escena completamente desgarradora. El par de guardias estaban tirados al pie de la puerta, completamente molidos a golpes, como si una extraña fuerza los hubiera golpeado contra las paredes, ya que éstas se encontraban con claras señales de que alguien había sido golpeado en ellas. Al fondo de la habitación, y colgado con los barrotes de la ventana, una sábana, haciendo la función de cuerda, sostenía el cuerpo inmóvil de don Armando. Al pie del cuerpo, en el piso pintado con sangre de los cuerpos de los guardias, solamente decía: falta uno. Desde ese entonces, la habitación ha permanecido vacía. Hola Michelle, ¿cómo te sientes esta noche? ¿Quieres platicarme de los ruidos que escuchas? ¿Sigues escuchando a tu vecino? No me haga nada, por favor. Le juro que yo no diré que él era su padre. ¿Tú cómo sabes quién era mi padre? Eso nadie lo sabe. Por las noches, cuando lo escuchaba hablar al principio, él decía que su hijo trabajaba en este lugar y que alguien tenía que detenerlo, que un demonio se había apoderado de su alma desde niño, pero que había permanecido sin manifestarse, hasta que un día lo fue a visitar y le dijo que lo iba a matar por no cuidar de su madre y que lo iba a hacer en la misma habitación donde ella había perdido la vida. El señor muchas veces dijo que lo metieron a este lugar con engaños, que su hijo lo había drogado y lo internó en este lugar para ayudarlo, pero que realmente lo quería matar. Usted es idéntico a ese señor. Por eso ahora entiendo que es su padre. Por favor, no me haga nada. Ojalá hubiese podido ayudar a don Armando. El pobre decía que en su habitación una fuerza maligna lo acechaba, y la voz de su esposa era lo único que lo mantenía a veces en calma. Pobre hombre, terminó quitándose la vida de una manera muy extraña. ¿Con quién hablas, Roberto? ¿Te encuentras bien? ¿Qué son todos esos símbolos en la pared? ¿Cómo te cortaste la mano? Con Michelle, la paciente del cuarto 12. Roberto, Michelle ya no está con nosotros. ¿No recuerdas lo que le hiciste? Yo no hice nada. Déjenme salir de aquí. ¿Por qué me encierran? Enfermero, necesito calmantes para el paciente de la habitación número 13, el hijo de don Armando, el doctor Roberto. Mi nombre es Cassandra y soy la nueva encargada de este hospital. Por falta de personal, llegué a este lugar, aunque debo confesar que no es un trabajo que sea de mi agrado o que yo haya deseado, pero las circunstancias me trajeron hasta aquí. La persona que estaba en mi puesto sufrió un colapso nervioso y después de un espantoso acto, terminó siendo internado en este mismo lugar. Así es. El doctor Roberto ahora es el paciente de la habitación 13. ¿Pero qué tiene de especial esa habitación? Fue la primera pregunta que hice al llegar a este lugar, cuando me advirtieron de no pasar mucho tiempo en ese cuarto. Teresa, la recepcionista que lleva bastantes años en este lugar,
me contó una historia tan siniestra que el solo entrar cada mañana a este lugar me produce escalofríos, y de solo pensar que debido a los hechos recientes me tocará quedarme hasta más noche, me pongo a temblar. Pues ¿qué me contó Teresa?, se preguntarán. Así que les contaré. El hospital es un edificio ya algo viejo, y la verdad desconozco cuántos años lleva en pie, pero deben ser bastantes, ya que el escaso presupuesto con el que se cuenta de vez en cuando deja ver algunos defectos en la tubería y en las instalaciones eléctricas. Nada que no pueda repararse con facilidad. Sin embargo, el pasado de este lugar es lo que me preocupó. Al parecer, por lo que me contó aquella mujer, este lugar no siempre fue un hospital. Hace muchos años, aquí era una prisión, y así lo fue por al menos 50 años, hasta que en una ocasión, por alguna circunstancia que nadie supo, el lugar fue consumido por un incendio. Una vez que terminó el fuego, decenas de cadáveres adornaban los cuartos de este lugar. ¿Se imaginan el sufrimiento y la agonía que pasaron aquellas almas arrasadas por el fuego? Está de más explicarles la cantidad de historias paranormales que se cuentan de este lugar, todas relacionadas con almas en pena de gente que en vida se dedicaba a cometer los crímenes más atroces y que en su muerte no tuvo un descanso apropiado. Supuestamente, y por lo que cuentan del lugar, la mayoría de los cuerpos nunca fueron reclamados y fueron enterrados aquí mismo. Algunos dicen que en lo que hoy en día es un patio, y otros más cuentan que inclusive hay cuerpos entre las propias paredes. Los pocos registros y archivos de aquella época que alcanzaron a salvarse antes de ser consumidos por el incendio permanecen en una pequeña bodega en el sótano del edificio. Y Teresa me contó que en alguna ocasión el director del hospital bajó para conocer más a detalle la historia del lugar. Y fue ahí cuando se enteraron de la celda 13, que hoy en día es la habitación 13, y de su peculiar inquilino. En la celda estuvo encerrada una persona que se le acusaba de herejía, oscurantismo y prácticas de rituales. En pocas palabras, algo así como un brujo o chamán. Aquel personaje se decía inocente de todas las acusaciones, pero, para la época, todo recurso de apelación a su encierro era descartado por la iglesia, quien fue la que lo acusó y se encargó de que lo encerraran. En ese entonces coincidió que la celda disponible era la número 13, que para muchos el propio número es sinónimo de superstición, pero era algo que en aquel entonces no tomaron en cuenta. Según la señora Teresa, y digo según porque no comentó la fuente y solo se basó en supuestos y en el típico dicen. Ella dijo que se decía que al reo le torturaban todos los días por sus creencias y prácticas. Era tanto lo que le hacían, que supuestamente en algún momento, en un pacto satánico, le ofreció su alma al diablo con tal de vengarse de aquellos que le torturaban y de quienes lo habían encerrado en este lugar. Mientras él realizaba el supuesto ritual, fue cuando el edificio ardió en llamas, cobrando la vida de muchas otras personas, que en cierta manera quedaron atadas al ritual cometido por el reo aquel. Después de aquel incendio, el edificio fue restaurado y convertido en hospital psiquiátrico, y en un principio era atendido por algunas hermanas de un convento y por algunos cuantos médicos. Pero la cantidad de energía negativa acumulada en el lugar terminó dejando encerrados en este lugar a muchos de quienes aquí laboraban, quienes terminaban perdiendo la cabeza por las supuestas apariciones, ruidos y voces que por las noches transformaban este lugar en un siniestro espacio lleno de maldad. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal al parecer fue disminuyendo hasta el grado de pasar desapercibida, o simplemente los empleados, y sobre todo los de seguridad que permanecen por las noches, solo hacían caso omiso de cualquier situación extraña, adjudicando cualquier situación con defectos en instalaciones eléctricas o cosas por el estilo. Después de escuchar toda esa historia, no sabía ni cómo reaccionar, aunque aún me quedaba la duda de qué más había pasado en la habitación número 13, o por qué debía cuidarme de entrar en ella. Y fue cuando me contó la historia del doctor Roberto y su familia, su padre Armando y su madre Cecilia. Coincidentemente, los tres terminaron siendo pacientes en este lugar, y todos en la misma habitación. Así es, la habitación 13. Al parecer,
La señora trabajó un tiempo como enfermera en este lugar, pero después decidió cambiar de oficio y se dedicó al esoterismo, las limpias y las sesiones espiritistas. Según la señora Teresa, ella conoció a doña Cecilia cuando trabajó como enfermera en este lugar y le tocaba cubrir el turno nocturno. Una mujer tranquila, introvertida y muy callada. Siempre por las mañanas, cuando era el cambio de turno, platicaban algunos minutos antes de que doña Cecilia se fuera a su casa. Y fue ahí cuando le contaba que por las noches el hospital se convertía en un lugar tenebroso y lleno de cosas extrañas. Le platicó que precisamente de aquella habitación por las noches un frío inusual salía por la puerta y que extraños murmullos y voces podían escucharse. Tiempo después la señora renunció y se dedicó a sus otras cosas, hasta que un día regresó, pero esta vez no como empleada, sino como paciente. A mí me tocó ver todo, me dijo Teresa. Doña Cecilia hablaba sola, decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. Su esposo pocas ocasiones la visitaba hasta que dejó de hacerlo. Al parecer, en una de sus visitas, la señora se abalanzó contra él queriéndole arrancar una pequeña cruz que el señor colgaba de su cuello. Después de eso, ella solamente empeoraba hasta que un día, después de varios eventos, ella se quitó la vida, ahorcándose con las propias sábanas de su cama. Pasó el tiempo y ya con los años, luego el doctor Roberto trajo al señor Armando, pero en ese momento nunca supimos que era su padre. En aquella ocasión solo trajo unos documentos firmados por la supuesta familia del señor, autorizando que fuera atendido por depresión y algunas otras cosas. Yo ya sabía que era el esposo de doña Cecilia, y desde un principio se me hizo muy raro, pero yo nunca conocí a su familia, y menos a la de su esposo. El señor Armando no parecía estar tan grave, pero el doctor le recetaba medicamentos muy fuertes que lo mantenían drogado la mayor parte del tiempo. Cuando lo trajo, inclusive cambiaron a la paciente del cuarto 13, una muchacha, Michelle. A ella la pasaron al cuarto de un lado, al 12, y metieron al señor en la misma habitación donde su esposa se había quitado la vida. Todo era muy raro, pero yo como recepcionista no me meto en esos temas. El problema es que con los días, el señor Armando se puso muy raro. Empezaba a hablar solo y decir que tenía que matar a su hijo, el cual trabajaba en este lugar. En las noches pasaban cosas muy extrañas. Los vigilantes contaban que de pronto la puerta del cuarto se abría sola y que el señor salía desnudo a deambular por los pasillos. Y que en otras ocasiones se la pasaba rascando las paredes y hablando solo. Inclusive una vez de tanto rascar las paredes, le comenzaron a sangrar los dedos, y con su sangre dibujó quién sabe qué cosas en las paredes. Luego, desafortunadamente, una noche, el señor mató a 2 guardias y se quitó la vida. En ese momento, ya la historia parecía toda una novela alrededor de esa habitación. Y la señora Teresa me contó la última parte, el cómo había terminado el doctor Roberto encerrado en esa habitación. Al parecer, los guardias le mostraron los videos de seguridad para preguntar qué podían hacer con esa información y a quién debían enviarla, ya que el involucrado era nada más y nada menos que el director del hospital, el doctor Roberto. En los videos se mostraba al doctor entrar por las noches a 2 habitaciones muy seguido, a la 13 y posteriormente a la 12 con la señorita Michelle. Al principio pareciera que no era algo de qué preocuparse, hasta que después, poniendo más atención, los guardias notaron algo muy peculiar. A los días de entrar a la habitación, el doctor se quedaba dentro, hablando solo. Luego por momentos se quedaba parado en la puerta mirando hacia afuera y después se giraba para quedarse mirando a la cámara de seguridad fijamente por varios minutos. Cuando le contaron eso, ella tampoco sabía a quién pudieran hablarle para pedir ayuda o pedirle que vieran los videos, ya que las autoridades siempre han tenido muy abandonado el lugar y prefieren no meterse en trámites y cosas de burocracia tratando de suplir a los encargados de este lugar. Teresa fue en varias ocasiones a platicar con la muchacha de la habitación 12, con Michelle, para preguntarle a qué iba el doctor Roberto a su habitación por las noches. Pero ella solo le decía que entraba para desearle pronta recuperación y dar las buenas noches como rutina a todos los pacientes del lugar, nada que le preocupara al principio. El problema fue cuando Teresa
Se puso a investigar al doctor y dio con su familia. Se enteró que tanto la señora Cecilia como el señor Armando eran sus padres, y de inmediato alertó a la muchacha de la habitación para que reportara cualquier cosa rara que notara con el doctor. La chica se mantuvo en silencio por algunos días, hasta que la conducta del doctor Roberto fue completamente inapropiada. Al parecer, un día los guardias notaron que por la mañana el doctor entró con una grabadora a la habitación de la joven, lo cual les pareció normal y de rutina, ya que él había comenzado un programa de documentación de todos los casos del hospital. Pero ese mismo día por la noche, el doctor nuevamente se apareció en las grabaciones, repitiendo aquella extraña rutina. Entró a la habitación 13 y se mantuvo mirando hacia la puerta por unos minutos, para luego girarse y mirar fijamente a la cámara de seguridad por otro par de minutos. En un instante la cámara solamente registró estática y la cámara del pasillo mostraba las luces destellando. Momentos después se aprecia al doctor saliendo de la habitación, completamente desnudo y solo con una grabadora y con algo más empuñándolo en su mano, para entrar así a la habitación de la joven. Cuando los guardias llegaron a la habitación, tuvieron que patear la puerta en distintas ocasiones para lograr abrirla. Al parecer el cuerpo de aquella mujer yacía tendido al pie de la puerta después de haber sido apuñalado en distintas ocasiones por el doctor Roberto. El doctor permanecía en un rincón de la habitación, en posición fetal, vociferando extrañas palabras. Al parecer no estaba consciente de lo que acababa de suceder, y fue amarrado e introducido en la habitación de a un lado, la 13. El resto ya me tocó verlo a mí. La otra noche, mientras hacía mi ronda antes de irme a descansar, escuché a Roberto vociferando detrás de la puerta. Al asomarme para ver de qué se trataba, noté que se había cortado las yemas de los dedos, probablemente después de estar rascando las paredes en repetidas ocasiones. Al preguntarle qué le había pasado, parecía no recordar nada y aseguraba que hablaba con la chica de la habitación contigua, a quien él días antes había asesinado. Cuando los enfermeros llegaron para aplicarle una fuerte dosis de calmantes, en un instante pareciera que había sido poseído por algo. Vociferaba cosas extrañas y lanzaba amenazas al aire. Entre esas amenazas, claramente me dijo: Cassandra, tú eres la siguiente huésped de esta habitación. Este lugar no es seguro. Parece que tiene vida propia. Los pasillos susurran por las noches y una extraña sensación de que hay algo en la oscuridad es inevitable. Toda la maldad parece venir de un solo lugar: esa habitación. El doctor Roberto ha muerto. Después de varios días de extrañas situaciones, su cuerpo se rindió. Los tormentos de su pasado fueron más fuertes que él mismo. Pero la forma en que se fue no se la deseo a nadie. Roberto murió en un incendio. Se me hace increíble que todos los sistemas de emergencia hayan funcionado a la perfección, evitando una catástrofe mayor, y que solamente esa habitación haya sido consumida por el fuego. Yo pude ser la víctima esa noche, pero gracias a Dios no fue así. Todo comenzó hace 3 noches. Yo no estaba aquí, pero a la mañana siguiente los vigilantes encargados de la seguridad del lugar, al momento en que llegué a laborar, me interceptaron en el pasillo. Querían mostrarme las cámaras de seguridad de la noche anterior. En la grabación al principio, nada fuera de lo usual. La cámara mostraba a Roberto de pie frente a la puerta. Luego se giraba y dirigía su mirada hacia la cámara de vigilancia. Nada que no hubiésemos notado antes. Pero minutos después, se escucha una voz en la habitación, casi imperceptible, como si de murmullos se trataran. En cosa de segundos, una sombra se aparece en la grabación, como emergiendo de la oscuridad de la habitación. Una sombra humanoide,
Dirige su atención hacia la cámara. Un par de segundos de estática, y al restablecerse la imagen ya no hay nada. Era algo difícil de obviar, ya que la grabación era evidencia irrefutable de que algo malo sucedía en esa habitación. Ese mismo día por la mañana decidí hacer mi ronda de evaluación de pacientes, dejando a Roberto hasta el final. Pedí que lo trasladaran al área común, para intentar hablar con él en un ambiente más relajado y fuera de esa habitación, de la cual él insistía en que no lo reubicáramos. Mirada perdida y misteriosa, se negaba a hablar y contarme lo que le sucedía por las noches, hasta que hice una pregunta que de inmediato noté que le incomodó. Roberto, ¿hablas con tu madre? Con una mirada agresiva y en un tono de notable molestia se dirigió a mí para decirme: mi madre no tiene nada que ver en esto. La culpa es de él. ¿Tu padre? No, él tampoco. La culpa es del carcelero. Esta no es ninguna cárcel, Roberto. Aquí solo habemos personas que nos preocupamos por tu salud. No me refiero a eso, doctora. ¿Me va a dejar hablar o me va a interrumpir cada que quiero decir algo? Fue entonces cuando el doctor Roberto me contó la historia de quien supuestamente lo visitaba por las noches. Este lugar está maldito, doctora. Aquí fue una cárcel. Yo mismo vi los documentos que dan fe de ello. En este lugar murieron muchas personas hace muchos años y no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, ni de ser sepultados propiamente. Sus almas recorren este lugar todas las noches, y en especial, hay una quien me ha visitado por la noche y me contó lo que sucedió. El señor se llamaba Carlos, y él se dedicaba a curar a la gente con remedios caseros y herbolarios. En su época lo encarcelaron porque decían que era brujo y que estaba en contra de la iglesia, pero él todo lo había aprendido de los ancianos de su pueblo. Había un guardia que molestaba al señor todos los días, diciéndole que él era un adorador del diablo y cosas parecidas, así que casi diario lo golpeaba y lo humillaba, hasta que un día el guardia estuvo muy enfermo y el señor Carlos le ayudó a preparar un remedio para ayudarlo a sanar. Después de eso el guardia no volvió a molestar al señor. Al contrario, se hicieron amigos. Pero otros guardias, al notar esa amistad, comenzaron a molestar a su colega, dejándolo encerrado en celdas vacías por horas o incluso escondiendo sus pertenencias. Con el tiempo, el guardia convenció a don Carlos de que le enseñara lo que él sabía, hasta que un día don Carlos estaba tan enfermo y su amigo no podía ayudarlo, así que decidió pedir otro tipo de ayuda. Aprendió de algunos otros reos y de personas fuera de este lugar a invocar a otro tipo de espíritus. Desesperado por devolver el favor a quien en algún momento había salvado su vida, alguien le comentó que podía hacer un pacto con un demonio, así que sin pensarlo, consiguió una tabla ouija. Y una noche en la celda de don Carlos, después de días intentándolo, el puntero de la tabla por fin cobró vida. Al parecer contactó con un demonio que estaba dispuesto a ayudarle esa misma noche. Al comenzar el ritual, uno de los otros guardias, aquellos que los molestaban, se percataron de lo que estaba sucediendo y entraron a la celda para interrumpir el ritual. Patearon la tabla y las veladoras que ahí se encontraban. Las velas encendieron fuego en un petate que se encontraba en el suelo, y de manera misteriosa, el fuego emitió una gran llamarada quemando a los guardias y propagando el fuego por todo el lugar. El resto es historia. La cárcel ardió en llamas, dejando una estela de cuerpos calcinados por todo el lugar. Por lo que me cuenta don Carlos cuando me visita, al parecer el demonio quedó atrapado en este lugar, llenando de maldad a todos aquellos que lo invoquen. En ese momento, interrumpí la historia del doctor Roberto preguntando: ¿pero quién invocó a ese demonio? ¿No dices que debe ser invocado? Así es. Debe ser invocado para poder actuar, pero él está pendiente de todos aquellos que pasen por la habitación 13, la misma donde fue la celda que inició todo. ¿Pero entonces quién lo invocó?, le pregunté en ese momento. Mi madre fue quien lo propició, pero al parecer yo lo invoqué. Mi madre lo escuchó por primera vez en este lugar. Al parecer ella escuchó voces que le decían cosas malas, y como ella no hizo caso, de alguna manera quedó convencida
de que debía aprender todo sobre limpias, sesiones espiritistas y esas cosas. Ella llevó una tabla Ouija a casa, supuestamente para contactar a los familiares de las personas que iban a pedirle ayuda. La tabla pareciera que funcionaba, pero no eran los familiares de las personas quienes se ponían en contacto. Era aquel demonio, que de alguna manera se pegó a mi madre y contestaba en la tabla, esperando a que alguien lo invocara. Y ahí es donde entro yo. Cuando era niño, en alguna ocasión invité a mis amigos a casa y mientras mis padres no estaban, decidimos hurgar entre las cosas de mamá y encontramos su tabla. Estuvimos moviendo el puntero, pretendiendo que estábamos hablando con fantasmas y espíritus, pero antes de que mamá nos sorprendiera jugando, el puntero mencionó un nombre: Berrine. Después de leerlo, yo ingenuamente dije su nombre en voz alta y le invité a jugar con nosotros. En ese momento mi madre nos sorprendió con sus cosas y nos arrebató la tabla lanzando el puntero al suelo, claramente molesta. Días después, empezó a tener problemas y más adelante mi padre le internó en este lugar. Cuando ella falleció, yo culpé a mi padre, pero la verdad es que nunca fue su culpa. Con el tiempo yo entré a trabajar a este lugar y el demonio reconectó conmigo. Él me ordenó traer a mi padre a este lugar, pero en ese momento yo no estaba siquiera consciente de lo que hacía. Cuando reaccioné, era demasiado tarde y mi padre había muerto. La historia que me contó el doctor Roberto me dejó completamente pasmada. Y claro, tenía muchas dudas al respecto. No me quedaba claro por qué había matado a Michelle. Y ni siquiera sabía si creerle todo lo que me acababa de contar, pues se notaba muy tranquilo mientras contaba su historia. El resto del día le di vueltas al asunto y pensé en quedarme hasta más tarde para ver si notaba algo raro en el hospital y ser testigo por si algo se manifestara. Me quedé como hasta las 11 de la noche y me retiré del lugar pasándome por la caseta de vigilancia. La mañana siguiente, nuevamente los guardias me interceptaron a mi llegada para darme el parte de la noche anterior. Pasadas las 3 de la mañana, la puerta de la habitación 13 se abre por sí misma. El doctor es sacudido fuertemente de su cama y arrastrado por el pasillo unos cuantos metros. Se ve a los guardias llegar corriendo a auxiliarlo y uno de ellos es lanzado por una fuerza invisible lanzándolo contra la pared. Después el video solo muestra estática por un par de minutos. Y luego el video muestra nuevamente el pasillo y al doctor durmiendo en su cama. Los 3 guardias que fueron a revisar los hechos no recordaban nada de lo sucedido. De hecho, mientras hacían el respaldo de seguridad de los videos, se dieron cuenta de lo que había pasado. Todo era tan extraño que inclusive los guardias ya estaban muy asustados con esa situación y me pidieron cambiar el turno matutino. Obviamente firmé su solicitud y esa noche tendríamos otros vigilantes en el turno. El día transcurrió normal y no quisiera molestar a Roberto, sabiendo que había pasado una mala noche, así que decidí hablar con él hasta en la noche, a la hora que le llevaron sus alimentos, para poderlos entregar en persona. Al entrar a la habitación, en la cual no estaba dispuesta a pasar más de 5 minutos, Roberto permanecía sentado en un rincón de la habitación. El lugar, si bien estaba bien iluminado, se sentía como si la luz no fuese la suficiente para la oscuridad que ese lugar emitía. Al acercarme a Roberto, lo escuché que balbuceaba, pero no entendía lo que decía. Decidí agacharme un poco para poder llevar la charola con alimentos, y fue cuando noté algo debajo de su cama. No puedo describir con exactitud los extraños símbolos que habían sido tallados en el suelo como con sangre. En ese momento todo pasó muy rápido. Mientras agaché la mirada para ver bien debajo de la cama, un par de luces rojas del tamaño de unos ojos se mostraron ahí abajo, en el fondo, como si una criatura esperara en la oscuridad acechando. Caí de espaldas del susto, cuando Roberto ya estaba parado al pie de la cama, con la mirada perdida, como si sus ojos se hubieran puesto todos negros. De su boca solo algunas extrañas palabras que parecieran estar recitando algún tipo de ritual salían en repetidas ocasiones. Comencé a retroceder hacia la puerta, donde el guardia de seguridad ya estaba parado apuntando su arma hacia la habitación. Conforme retrocedí hasta llegar casi a la puerta, el cuerpo del doctor se movió con una velocidad impresionante, como lanzándose hacia mí para detenerme.
Fue en ese momento cuando 2 disparos se escucharon retumbar en el lugar. 2 disparos directos al pecho no fueron suficientes para detener a lo que fuera que poseía el cuerpo del doctor, pero sirvieron para que yo alcanzara a escapar de la habitación, cerrando la puerta de inmediato. En un instante del interior solamente una gran cantidad de humo podía verse tras la ventana de la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, al parecer estábamos en medio de un extraño incendio que sin origen conocido comenzó a extenderse por las habitaciones, activando los sistemas de emergencia, que de inmediato comenzaron a soltar agua para apagar las llamas. Pero en la habitación 13, el sistema no funcionó. Las manos calcinándose contra el vidrio de la puerta fueron lo último que vi del Dr. Roberto. ¿Qué provocó el incendio? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Revisando las grabaciones de seguridad previas al incendio, dentro de la habitación se puede observar el momento en el que entro con la charola de alimentos. Después de agacharme y ver debajo de la cama, se nota como una sombra sale de la cama y se dirige hacia el doctor levantándolo de inmediato. En el momento en que salgo de la habitación, pegado a la puerta se ve un pequeño brillo blanco que después de un destello parece fuego. Mi teoría es que de alguna manera las almas atrapadas por culpa de aquel demonio y orquestadas por aquel reo don Carlos consumieron al espíritu de aquel demonio, haciendo que el lugar estallara en llamas. La verdad nunca sabré qué sucedió, pero desde ese día renuncié al hospital y espero nunca volver a ese lugar.